La historia de la humanidad ha sido estudiada desde distintos puntos de vista y creo que contar los libros y los volúmenes que se ha escrito en torno a ella sería una tarea titánica. No sé si habría un registro que pudiera describir todos los libros que se han escrito y análisis que se han hecho acerca de la historia de la humanidad. No estoy seguro de eso, pero sí estoy seguro de que una de los puntos más importantes en la historia de la humanidad y que identifica y marca la conducta de nosotros los hombres es la rebeldía que nos caracteriza. Creo que todos los hombres y en todas las épocas de la historia se han caracterizado por cierta rebeldía. Lo vemos aún en nuestra historia reciente, cómo se han levantado movimientos rebeldes que hacen alguna proclama, tienen alguna exigencia, buscan un fin determinado y por lo regular ese fin es imponer su ley. En los años 90 fue muy famosa la guerrilla, tanto en México como en Colombia, y su finalidad era imponer lo que ellos entendían o luchar por lo que ellos entendían que era la ley justa, imponer su ley. Pudiéramos hablar así de otros focos guerrilleros, rebeldes, revolucionarios. Cada uno de ustedes debe tener algo que le llega a su mente de tiempos pasados, probablemente de tiempos más recientes, pero yo sé que todos podemos identificarnos con eso. Pero eso mismo sucede con nosotros. Si tú piensas en tu historia, en tu vida, vas a poder identificar momentos de rebeldía en tu corazón. Probablemente todavía al día de hoy. Momentos de rebeldía porque tú querías ser tú mismo, porque tú entendías que no te dejaban ser como tú querías ser y tú querías imponer tu ley. Pero eso no solamente va entre nosotros los hombres, sino que esa rebeldía nosotros la dirigimos también hacia Dios. Y nos sentimos descontentos con Dios. Y queremos pelear con Dios porque nosotros queremos ser nosotros separados de Él. Esa es la historia de la humanidad. Y si nosotros pensamos en esa historia, el Salmo número 2 que leímos hace un momento y que volveremos a leer ahora, es un compendio maravilloso, un resumen de lo que ha sido la historia de la humanidad, lo que hace el hombre, lo que hace Dios, lo que se hace en la tierra, pero de lo que Dios determina en el cielo. Quiero invitarte a que vayas allí una vez más conmigo, Salmo capítulo 2, que lo leamos. Abre tu Biblia, vamos a estar posados allí, vamos a ver otros textos también, así que abre tu Biblia, enciende tu Biblia, manténla contigo, no te distraigas y vamos a ver qué tiene la palabra de Dios para nosotros en el día de hoy. Dice la palabra del Señor: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se elevan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones
como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por exponernos a ella. Gracias Padre amado, porque tú cuidas de nosotros a través de tu palabra. Ayúdanos Señor a que nada nos distraiga en este momento, que nuestro corazón y nuestra mente no tengan ningún impedimento de recibir y aprender tu palabra, de que tu palabra sea predicada como debe serlo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este Salmo número 2 está considerado como parte de la introducción a la colección que tenemos en nuestra Biblia y que conocemos como Libro de los Salmos. Ha sido tratado como la segunda parte del Salmo 1. De hecho, algunas versiones antiguas de la Biblia ponen estos dos salmos como si fuera un solo escrito, un solo poema entre los dos. Según lo que nosotros podemos leer en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, donde se hace alusión a este salmo fue compuesto por el rey David. Y dicen algunos que probablemente lo escribió para la celebración de la coronación de su hijo Salomón o de sus sucesores. Pero me gusta lo que algunos comentaristas dicen cuando aportan que probablemente fue escrito con la intención de enseñarle a estos reyes que no había nadie en la tierra que tuviera mayor autoridad que la que tiene Dios, que la que tiene el ungido de Dios, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Este es un salmo que, a pesar de ser clasificado como un salmo de realeza, y los salmos de realeza son aquellos salmos destinados a alabar de manera específica a Dios como Rey, puede ser considerado también como un salmo profético y escatológico. Un salmo profético porque cuando el rey David lo compuso, estaba apuntando a un rey mayor que él, un rey que no estaba en ese momento, pero que vendría. Y escatológico porque nos está llevando a ver el reino de Dios, cuya consumación esperamos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Como les decía, este salmo parece un compendio de historia, de la historia del hombre, de cuál ha sido su vida, de cómo ha vivido y cómo vivirá el hombre hasta la venida final de nuestro Señor Jesús. Otro autor, hablando de este salmo, dice que está escrito como una obra dramática, como por escenas, donde algunas de esas escenas se desarrollan en la tierra y otras se desarrollan en el cielo. Lo cierto es que como obra nos muestra cuál es la insensatez de la rebelión humana y cuál es el gobierno soberano de Dios. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. El gobierno soberano de nuestro Señor Jesucristo, cómo se revela a través de su palabra. Cuando leemos el Salmo encontramos la primera escena en los versos del 1 al 3 que describe lo que pasa aquí en la tierra, describe la rebelión de los hombres. Las siguientes dos escenas 2 y 3, la tenemos en los versos del 4 al 9. Y allí la cámara deja de apuntar la tierra y nos revela lo que sucede en el cielo. Nos habla de la respuesta de Dios y de lo que dice su Hijo, el Rey que Él ha nombrado para nosotros. Y en los versos del 10 al 12 tenemos la escena número 4.
Y esa escena vuelve a la tierra para decirnos qué nosotros como hombres debemos hacer. Vaya conmigo al texto una vez más. Vamos a los versos del 1 al 3 y veamos la primera escena de este salmo, la rebelión humana al gobierno de Dios. Léelo de nuevo. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Lo que hace esta primera escena del Salmo es dar a conocer cuál es la condición de nosotros los hombres. Lo hace por medio de una pregunta: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? El salmista aquí quiere apelar al origen de lo que considera una rebelión del hombre en contra de Dios. Eso es lo que significa la palabra sublevan, que aparece aquí en nuestra Biblia, o la palabra amotinan, como aparece en la Reina Valera del 60. Esta palabra quiere decir que los hombres están conspirando en contra de Dios, están buscando cada día rebelarse. Es un término militar que señala la rebelión de un soldado inferior delante de un superior. Es una rebelión, o señala una rebelión planificada. Es un tumulto de muchos que se han reunido para protestar, para quejarse, para rebelarse, lleno de ruido y de furia. Sobre todo revela una acción donde todos los que están participando están de acuerdo con que eso suceda. Allí no hay nadie que obligaron a participar. Es una rebelión voluntaria. Es por eso que el salmista dice aquí: ¿por qué se sublevan las naciones, los pueblos, los reyes, los gobernantes? Él dice: se han unido con un propósito común. ¿Cuál es ese propósito? Tratar de derrocar a Dios y a su ungido. Esa palabra ungido que aparece en el verso 2 señala aquí a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Es la palabra que se traduce como Mesías, o que en griego se tradujo como Cristo, para hablar de Jesús. Lo que estamos viendo aquí es un movimiento mundial en contra de Dios y de Cristo, su Hijo. ¿Y quieres que te diga algo, mi hermano? Ese ha sido el propósito de la humanidad desde el principio de los días: rebelarse en contra de Dios. Ese ha sido el propósito central del hombre: derrocar el gobierno de Dios. Esto no es algo nuevo. Eso nació en el huerto del Edén. Eso fue la propuesta de la serpiente cuando le dijo a Adán y Eva: ustedes serán como Dios. Lo que le estaba diciendo era: ustedes gobernarán, ustedes serán su propio jefe. Le dijo: Dios no quiere que ustedes coman de eso, porque ustedes serán como Él y tendrán su propia ley. Eso nació allá en el huerto del Edén. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, nosotros podemos ver cómo en la oración de la iglesia los discípulos reflejan esto y nos explican o nos muestran el cumplimiento de lo que dice este salmo. Número 2, vea Hechos capítulo 4, mira el versículo 23, lo que dice allí. Hechos 4, en el verso 23, comienzan a hablar. Juan y Pedro han sido liberados de la cárcel, y estando con los demás discípulos comienzan a orar. Dice el texto: cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír estos, unánime, alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, y aquí va a citar el Salmo 2, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra
y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Ahora mira lo que dice el versículo 27. Él va a dar la explicación de eso. Dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Lo que ellos están hablando aquí es lo mismo que dice el Salmo 2 que iba a suceder. Los enemigos de Dios se reunieron. Mi hermano, Pilato y Herodes eran enemigos. Los judíos y los gentiles eran enemigos. Los religiosos eran enemigos porque los fariseos y los saduceos que gobernaban la escena religiosa eran enemigos, pero se unieron con un propósito: tramar unidos, dice el Salmo 2, contra el Señor. Esa palabra tramar significa pensar o meditar. Es la misma palabra que aparece en el Salmo 1 cuando dice que el justo medita en la ley de Dios, pero aquí el malo medita en cómo derrocar a Dios. Pero hay un detalle importante aquí. Mira que el texto mismo dice que su pensamiento es algo vano, es vacío, no tiene sentido, es un absurdo, porque el hombre dice: rompamos sus cadenas. Lo que está diciendo es: liberémonos de Dios, anulemos su gobierno, sus mandamientos. Está diciendo simplemente: no lo necesitamos, nosotros tenemos poder, hagamos nuestra propia ley y no seamos sus sirvientes, lo que están diciendo los hombres. Pero mira otra cosa más, no solamente dice eso, sino que dice: echemos de nosotros sus cuerdas, como un barco que no se ancla en el puerto, sino que deja las amarras allí y se va a la deriva, a donde lo lleva el viento. Como una chichigua, una cometa, como dicen algunos, que vuela a través de una cuerda y el que la tiene la disfruta, pero en un momento determinado se arma una rebelión con el viento, se rompe la cuerda y la chichigua se va a la deriva, sin rumbo, hasta que se pierde. ¿Quieres que te diga algo, mi hermano? Esa es la historia nuestra. Esa es la historia mía y la historia tuya. Hemos vivido la vida aborreciendo a Dios, desafiándolo en todas sus acciones. Aún después de ser cristiano, muchas veces vivimos así, en rebeldía en contra de Dios. Sabemos lo que Dios quiere, pero nosotros decimos no. Sabemos que Dios nos está hablando con su palabra, pero nosotros decimos: yo no quiero escuchar. Y preferimos pasar todo el tiempo viviendo en nuestra propia ley. Pero eso es un absurdo, dice la palabra de Dios. Eso es un pensamiento vano, vacío. Y te has puesto tú a pensar: ¿por qué pensamos de esa manera? ¿Qué ha hecho Dios para que el hombre reaccione con él de esa manera? ¿Qué te ha hecho Dios para que te niegues a seguir su ley? ¿Qué nos ha hecho Dios? ¿Sabes qué nos ha hecho Dios? El ser Dios. Y nos molesta que Dios sea Dios. Y nos molesta tener que estar sometidos a la ley de Dios. Nos molesta que Dios nos haya regulado la vida y no nos damos cuenta que la ha regulado por amor a nosotros mismos. Pero nosotros decimos: cortemos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Y decimos: Dios, yo sé que eso es bueno, pero yo quiero que lo mío sea mejor. Como hombres nos molesta que Dios sea Dios y por eso tramamos derrocar su gobierno. Hermano, por eso usted ve que desde la fundación de la iglesia los creyentes están siendo perseguidos. Porque este es un problema con Dios y con todo lo que proclame el gobierno de Dios. Usted nunca ha escuchado una persecución
ante ninguna religión, pero los cristianos son perseguidos. Todavía al día de hoy somos perseguidos. Más de 100,000 cristianos mueren cada año siendo perseguidos. ¿Saben por qué? Porque ellos están predicando para imponer el gobierno de Dios. Y los hombres no queremos ser gobernados por Dios. El hombre quiere vivir a su forma. En países como el nuestro, nosotros no enfrentamos ese tipo de persecución, pero nos persiguen ideológicamente, nos persiguen emocionalmente, porque el hombre no quiere nada que le huela a Dios. Su pensamiento, dice la Biblia, va de continuo al mal. Está pensando, cortemos sus cadenas. No necesitamos a Dios. Por eso nosotros vemos las agendas que se quieren imponer en el mundo en nuestros días. La agenda LGBTQI+, no es más que la manera del hombre de decir, yo no quiero tu ley, yo quiero ser yo mismo, mi Dios y mi gobierno. El deseo de imponer, de legalizar, de despenalizar el aborto no es más que decirle a Dios, no necesitamos tu ley, no queremos tu diseño, nosotros queremos ser nuestro propio gobierno. Eso es rebeldía. Pero tráelo todavía más sencillo, hermano. Cada vez que tú y yo, como creyentes, decidimos no hacer la voluntad de Dios, le estamos diciendo a Dios, yo no quiero tu gobierno, yo quiero yo ser mi propia ley. Nos es fácil pensar muchas veces en aquellos que no conocen a Dios, en cómo viven aquellos que rechazan abiertamente la ley de Dios. Hermano, pero tenemos nosotros también que estar atentos, porque cuando la voluntad de Dios no nos agrada, cuando lo que Dios me está dando no es lo que yo quiero, entonces yo me visto de la misma vanidad que se visten los hombres y digo, Dios, yo no quiero obedecerte porque yo no quiero someterme a tu voluntad. Pero esto es vanidad, mi hermano. Esto es un absurdo. Porque mira lo que dice la palabra de Dios. Hay una respuesta contundente de parte de Dios para esa rebeldía. Y es lo que encontramos en nuestra segunda escena, los versículos del 4 al 6. Mientras la primera escena nos está mostrando lo que pasa en la tierra, ahora nos va a mostrar lo que pasa en el cielo. Versículo 4, el que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Así como la primera escena nos dio a conocer al hombre en su condición rebelde, ahora se nos da a conocer a Dios como lo que es. Aquel que tiene la verdadera autoridad, el que tiene toda la autoridad. Dios se presenta aquí como el gran soberano, por eso dice, el que se sienta como rey en el cielo, no en la tierra. Los hombres en la tierra no tienen ni siquiera autoridad sobre toda la tierra. A veces no la tienen ni siquiera sobre una pequeña porción de la tierra, pero Dios la tiene desde el cielo. Dios tiene toda la autoridad, así que ahora ese rey que tiene toda la autoridad responde. ¿Y cómo lo hace? Mira el verso 4. Dice, el rey se ríe, se burla de ellos. No se ríe porque le haga gracia a lo que están haciendo, sino que se ríe por el ridículo que hace el hombre al tratar de pelear con él. Se ríe por el ridículo de su creación queriendo pelear contra su creador. El hombre cree que en su rebelión le va a dar un golpe a Dios. Con sus grupos furiosos, haciendo bulla, levantando pancartas, tirando basura en la calle, quemando gomas, asaltando carros.
El hombre cree que le va a dar un golpe a Dios, pero Dios permanece tranquilo en su reino, firme en su trono. Lo mira, se ríe, se burla de ellos y le dice: mira, muchacho, tú no puedes hacer nada. Sin mí tú no puedes hacer nada. Es como el enano que quiere pelear contra un gigante y el gigante lo toma por la cabeza con el brazo y él está tratando de golpearlo, pero no puede. Dios está sentado en su trono y le pone la mano al hombre: tira golpes, no te apures, porque tú no vas a poder hacer nada. Tus acciones no son ni serán nunca lo suficientemente fuerte para derrocarme, le dice Dios. Y entonces se ríe y se burla de ellos. Es lo que pasó, mis hermanos, en Génesis capítulo 11, en la Torre de Babel. Allí los hombres dijeron: vamos, edifiquemos una torre que llegue hasta el cielo y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. Esa era una rebelión contra Dios. La idea era: démosle un golpe a Dios, que Dios sepa que no se puede meter con nosotros. Lo que están diciendo: lleguemos hasta el mismo cielo, hasta la casa de Dios, y saquemos a Dios y pongamos nuestra propia ley. Pero mira lo que pasa con ellos. Génesis capítulo 11, verso 7. Mientras el hombre está enardecido creyendo que va a derrocar a Dios, el verso 7 habla de la reacción de Dios y dice: vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que mientras el hombre entendía: nosotros tenemos el poder y hemos hecho una torre que llega al cielo, Dios ve una torrecita tan pequeña que tiene que decir: vamos a dar un paseíto por ahí a ver qué es lo que ellos están inventando. El hombre cree que tiene poder, pero el poder lo tiene Dios. El poder le pertenece a Él. Dios baja, Dios desciende a la gran rebelión del hombre, que no es más que una vana acción delante de Él, e impone su ley. Ellos dijeron: para no ser dispersados, y Dios los dispersa sobre la faz de la tierra, confunde su lengua de forma tal que ninguno se puede entender. Dios le dice: la autoridad la tengo yo. Eso es lo que pasa aquí en el Salmo 2. Eso es lo que pasa aquí. Dios ve la rebelión del hombre y ¿sabes lo que hace? Dios impone su ley. Por eso en el versículo 5 dice: hablará en su ira, en su furor los aterrará, diciendo: yo mismo he consagrado a mi rey. Hagan todo lo que ustedes quieran. Dios dice: ya yo puse mi rey. Ya yo tengo uno que gobierna, y ese rey que gobierna es nuestro Señor Jesucristo. Él está puesto en el trono de Dios para juzgar nuestras obras. Él está puesto en el trono de Dios para que su voluntad sea hecha. Y si hay algo que ningún hombre, por poderoso que se crea, puede obviar, es que la palabra de Dios ha dicho que Jesús ha sido hecho Dios y Cristo sobre las naciones, dice la Biblia. Dios ha impuesto su ley. Así que no importa lo que hagan los hombres, mis hermanos. No importa el poder que el hombre pueda creer, Cristo ha sido hecho juez y salvador. Dios y Cristo sobre los hombres. Nosotros vemos y nos preocupamos porque entendemos qué va a pasar. La situación está difícil. Hay una guerra en tal lugar. Hay que tener cuidado con el gordito de Norcorea, porque si tira un misil nos desaparece a todos.
Olvídate, hermano. No importa lo que digan los hombres de la tierra. Hay uno que gobierna y es Dios. Hay uno que gobierna las acciones de los hombres y es Dios a través de su rey. Y su rey es el que vive en tu corazón. Y su rey es el que todos necesitamos para seguir adelante. Y su rey es aquel cuyo nombre es Cristo Jesús. Ese es el rey de este mundo. No importa lo que hagan los hombres, todos tendremos que comparecer delante de ese rey. ¿No dice la Biblia acaso que aún de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, los hombres le daremos cuentas a él? Por lo cual te digo, si la actitud de tu corazón es de rebeldía ante Dios, tienes que saber que tú no lograrás nada con esa actitud. Lo único que vas a lograr es que la ira de Dios vaya cada día de aumento en tu contra. Y podemos pensar, ¿y qué es eso? Que la ira de Dios está sobre nosotros. Recuerda que la Biblia dice que la ira de Dios está encendida en contra del hombre por su pecado. Recuerda de que la Biblia dice que el que no se rinde ante Dios es un enemigo de Dios. Nosotros podemos como hombres hacer todas las cosas que entendamos que nos van a llevar a ser cada día mejores, pero si tú no te rindes ante el rey, tú eres un enemigo de Dios. Porque la Biblia dice, el que no está conmigo es contra mí. La Biblia dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Así que si tú estás recogiendo solo en tu vida, si tú estás tratando, aunque no te quieras involucrar en la rebelión de este mundo, tú estás tratando de vivir con tu propia ley, aunque entiendas que tu ley es mejor que la de ellos, tú eres un enemigo de Dios. Porque el que no tiene a Cristo en su corazón, el que no recoge con Dios, desparrama. No hay término medio. Dice la Biblia, estás o no estás. Es por eso que después que Dios habla, entonces habla el rey. Y nos lleva a la tercera escena. Y se revela allí el rey soberano que nos gobierna. En el versículo 7 él dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor. Él dice, ya Dios lo dijo, pero ¿sabe lo que va a pasar? Yo voy a anunciarlo también, el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro y los desmenuzarás como vaso de alfarero. ¡Wow! ¡Qué rey! ¡Qué rey! Lo que tenemos aquí, mis hermanos, es una presentación de Cristo y su poder. No es cualquier rey el que se ha sentado en el trono, es un rey poderoso. No es un rey sobornable, es un rey que va a gobernar con una vara de hierro, dice el texto. Y estas palabras que él dice allí, el decreto de Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, es el cumplimiento de la promesa que en 2 de Samuel capítulo 7 Dios le hizo al rey David. Cuando Dios le dice que siempre habría un descendiente suyo en el trono de Israel. Ese descendiente final es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el rey que Dios ha sentado en el trono. Esa promesa haya su cumplimiento total en Cristo. Mira cómo Pablo lo explica en Hechos capítulo 13. Pablo está predicando en la ciudad de Antioquía. Y a partir del versículo 32, él dice, nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús,
como también está escrito en el Salmo 2, ahí va nuestro texto. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más ver corrupción, Dios ha hablado de esta manera: le daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Ese rey que se presenta aquí es nuestro Señor Jesucristo. Es aquel que el mismo Pablo dice en Filipenses que después de su resurrección, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de él se doble toda rodilla de todo el mundo hasta los confines de la tierra. Es Cristo el Rey que nos gobierna. Es Cristo el Rey que debe sentarse en el trono de nuestro corazón. Pero mira algo importante también. Por lo que dice aquí, por eso que dice que te daré todas las naciones y los pueblos hasta los confines de la tierra, es por eso que dice la Biblia que vendrán ante él gente de toda tribu, lengua y nación y adorarán su santo nombre. Se someterán a su gobierno. Es por eso que en la gran comisión se nos ha mandado a ir por todo el mundo predicando el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? La ley del rey que nos gobierna. La manera en cómo el hombre va a reconciliarse y va a dejar su rebelión para venir y hallar una reconciliación con Dios. Estamos llamados a predicar el evangelio en todas las naciones, porque en todos los pueblos hay gente que le fue entregada a Cristo como rey. Por eso no podemos dejar, mis hermanos, apartarnos de eso. Pero también tenemos que saber algo. Este pasaje no solamente nos deja aquí en la tierra, sino que nos va a llevar más allá, porque este pasaje nos dirige a la segunda venida de Cristo. ¿Sabe por qué nos dirige a la segunda venida de Cristo? Porque es cuando Cristo venga que se revelará su juicio. Es allí que Él vendrá, ya no como un siervo sufriente, sino como el Rey. Y vendrá y nos gobernará con vara de hierro, hasta desmenuzar a sus enemigos como vasija de alfarero. Esta figura nos muestra el poder del juicio y la debilidad de la rebelión de los hombres. El juicio de Dios como vara de hierro y la debilidad de los hombres como vasija de alfarero. Nos muestra el poder de Dios y la debilidad de los hombres. La vara de hierro es la rectitud con la cual el rey va a juzgar quiénes son míos y quiénes no. Como dice Mateo 25, pondrá a unos a la derecha y a otros a la izquierda, y a los de la derecha le dirá: vengan conmigo, benditos de mi Padre. ¿Y qué hará con los de la izquierda? Aquellos que quisieron vivir en su ley y dijeron: Señor, pero yo hasta en tu nombre profeticé. Señor, yo pasé la vida sentado en la iglesia escuchando al pastor Luis predicando. Él no predicaba muy bien, pero yo lo escuchaba. Y entonces el Señor les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, porque yo no los conozco. Sean echados al lago de fuego, al infierno. En pocas palabras, ¿sabe lo que va a hacer el Señor? Sean desmenuzados como vasija de alfarero. Sean rotos, sean deshechos, dice el Señor. Tiene que llamarnos a pensar este texto. Tiene que llamarnos a pensar y a determinar: verdaderamente estoy yo adorando a este rey, conozco yo a Cristo el Rey en mi corazón, o simplemente es algo que estoy haciendo, que estoy escuchando porque vengo a la iglesia de manera tradicional. Estoy yo viviendo en rebeldía ante ese rey que con vara de hierro va a destruir a aquellos que no se someten a él, o verdaderamente ha llegado un punto en mi corazón donde yo he reconocido mis pecados y le he pedido perdón y estoy viviendo para él. ¿Cuál es la condición de tu vida en este momento?
Si tú eres cristiano, tú puedes estar tranquilo, gozoso, contento, porque el Rey está gobernando sobre tu corazón. Es posible, como sucede, nosotros seguimos viviendo una vida siendo atacada por el pecado. Es posible que nos sublevemos delante de Dios en algún momento. Es posible que rompamos su ley y que echemos sus cuerdas de nosotros. Pero tenemos la oportunidad de venir a Él, confesar nuestros pecados y volver a la comunión y seguir adelante. Pero es posible que tú, a pesar de escuchar y de conocer teóricamente a Cristo, estés aquí y no le conozcas. Y tienes que saber que el único poder que te reconcilia con Dios es el que brota del sacrificio precioso de Cristo en la cruz del Calvario. Tienes que saber que dice la palabra que todos hemos pecado y ese pecado te mantiene en rebelión con Dios, separado de su gloria, y que necesitamos la sangre de Cristo para que ese pecado sea cubierto y podamos relacionarnos una vez más con Dios. Es por eso que la cuarta escena de este salmo nos da una invitación. Versículo 10: ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son los que en Él se refugian. Estas palabras están dirigidas a todo aquel, sin importar la condición en la que te encuentres, ya seas un rey o seas simplemente un obrero. No importa la condición en la que te encuentres, estas palabras están dirigidas a todos aquellos que se han sumado a la rebelión de este mundo en contra de Dios. No importa dónde lo hayas hecho, no importa en qué momento de tu vida te has unido abiertamente a esa rebelión, ya el pecado está en tu corazón. Probablemente lo estás haciendo cada día más evidente. No importa lo que esté pasando contigo, el Rey tiene un llamado para ti. Y esta cuarta escena nos muestra la soberana invitación del Rey. Y lo primero que dice es, versículo 10, muestra discernimiento. ¿Sabe lo que te está diciendo? Piensa con cordura. Ya tú acabas de escuchar cuál es la respuesta de Dios a nuestra rebelión. Piensa entonces con cordura, muestra discernimiento, muestra sensatez y depón tu actitud. Depón la rebeldía hacia Dios. Ríndete. No solamente toques trompeta de retirada. No solamente digas, voy a tratar de ser una mejor persona ahora. No solamente digas, voy a abandonar estas cosas que son el pecado de este mundo. No solamente digas eso, porque con eso no vas a lograr nada. Dice el texto, ríndete al Señor, sométete a su autoridad soberana. Por eso el versículo 11 dice, adoren al Señor con reverencia. Adoren al Señor significa reconócelo como tu autoridad. Ríndete delante de Él, póstrate delante de Él, pero haz algo más. Versículo 12, honren al Hijo. ¿Saben lo que significa honren al Hijo? Besen al Hijo. Y esa acción de besar al Hijo es una declaración de sumisión obediente y amante al Rey y a su ley sobre nosotros. Es la acción como cuando alguien saluda al Papa y él extiende su mano para que besen su anillo.
la gente le está diciendo: yo me someto a ti, yo estoy de acuerdo contigo, yo amo todas las leyes que tú pongas y me voy a someter a ellas. Muy mal, porque hay un solo rey que gobierna y es Cristo. A quien tenemos que besar es a Cristo. Porque ¿sabes lo que dice la palabra? Que no hay ningún nombre en la tierra dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino el precioso nombre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Esa es la invitación que este salmo tiene para nosotros. Así que si tú eres un cristiano, si tú has conocido a Cristo, deja todo aquello que te aparta de Él y ven corriendo a besar al Hijo de Dios. La vida cristiana no se trata solamente de doblar tus rodillas, sino que se trata de amar a Dios, de amar a Cristo, amar su ley y vivir para Él. De ver que no hay nada mejor que Él en este mundo. De ver qué grande es su bondad y su belleza. De ver la hermosura de ese rey, de reconocer que no hay nadie como Él, dice su palabra. Que nada te va a llenar como te llena tener a Cristo Jesús en tu corazón. Y si tú no conoces a Cristo, tú tienes la misma invitación. En este momento, depón tu actitud rebelde delante de Dios. Pídele perdón al Señor por tus pecados y ven a honrar y a besar al Hijo de Dios. Dile a Él: conviértete en el rey de mi corazón. Deja a un lado el orgullo, deja a un lado la idolatría de tu vida, deja a un lado el entender que tú puedes vivir por ti mismo. Déjame decirte, tu ley no es más que vanidad. La ley perfecta que convierte el alma es la ley de Cristo Jesús, nuestro Rey, y esa ley la tenemos aquí en su palabra. Así que entrégale tu corazón al Señor y comienza a vivir para Él. Ahí donde tú estás, ora al Señor pidiéndole: Señor, conviértete en mi Rey. Ora al Señor diciéndole: Señor, yo te he quitado de tu lugar para poner tantas cosas como yo entiendo en mi vanidad que me convienen. Quita todo eso y sienta en el trono de tu vida al único Rey verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes lo que pasará contigo? Vas a disfrutar de lo que dice la última parte del verso 12 de este salmo. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. ¿Sabes lo que está diciendo? La verdadera felicidad del hombre es vivir bajo la ley de Dios. La verdadera felicidad del hombre es vivir sometido a aquel Rey que es, que era y que ha de venir, a Jesucristo, el Hijo de Dios.